¿Son abogados o tienen formación jurídica? ¿Hay algunos? ¿Existe alguno? Ninguno. Bueno, si no existe ninguno, vamos a hacerlos entrar un poquito en calor en lo que viene a ser formación jurídica. Vamos a empezar. Voy a comenzar contándoles una historia que me pasó hace, creo que ha sido post pandemia, el año 2021, cuando todavía todos salíamos a correr, cuando salíamos a correr y salíamos a correr con las mascarillas, todavía era una cosa atroz, o sea, salías a trotar, hacía el Pentagonito en San Borja y salías con tu mascarilla. Eh, yo salía con una amiga que vivía en el departamento que estaba al frente del mío, en San Borja, y un día cuando estábamos trotando nos cruzamos con una chica que tendría pues unos 20 años, a lo mucho, máximo, ¿ya? Era agosto, hacía frío, eh, era agosto, hacía frío, y teníamos pues media hora de estar corriendo en el Pentagonito. Eh, no sé en qué momento ha sido que hemos divisado que la chica venía caminando en sentido contrario a nosotros y se le veía llorosa, se le veía bastante, bastante afectada. Entonces, me acuerdo que tuvimos un intercambio de palabras con una amiga, nos detuvimos, vimos qué le pasaba a esta chica, nos acercamos a ayudarla y lo que nos contó nos pareció pues una de las cosas más terribles que habíamos visto nunca. Nos dijo, me acuerdo que lo que nos explicó es que ella había venido de Tarapoto, que tenía más o menos unos 2 o 3 meses aquí en Lima y que estaba en una casa ahí en San Borja, bueno, eso ya era Chacarilla, estaba en una casa donde la habían llevado en Chacarilla y donde ella era empleada del hogar. Y bueno, pues hacía 3 meses que la persona a quien se le habían dejado, porque ella la habían llevado de Tarapoto hasta San Borja, le había recibido su documento y no se lo entregaba ni se lo devolvía y tampoco la dejaba salir ni los días sábados ni nada por el estilo. No le pagaba tampoco, eh, le daba evidentemente sí dónde dormir y le daba dónde comer. Y cuando iba ella a sacar a los perros a pasear de la casa, salía sin zapatos para que no pudiera irse muy lejos. Entonces, en esa oportunidad, la chica se había ido más lejos de lo habitual, se le habían escapado los perros adicionalmente, y aparte de eso, pues había huido, ¿no? Y nosotros nos quedamos de una pieza porque dijimos, ¿de qué se trata eso? O sea, ¿cómo es posible? Paramos un sereno, luego vino un policía, y efectivamente, pues se confirmó lo que más o menos nosotros sospechábamos, y es que era un caso de esclavitud humana en pleno San Borja, a, bueno, me imagino que eran unas 3 cuadras del Pentagonito donde ella vivía, en pleno año 2021, más o menos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de situaciones de esclavitud humana, por ejemplo, tendemos a pensar en África, tendemos a pensar en la selva, tendemos a pensar en sitios absolutamente lejanos, pero no nos ponemos a realmente reflexionar de que las situaciones de esclavitud humana se presentan más cerca de nosotros de los que debería de estar. Entonces, tú dices esclavitud humana en Lima y lo primero que se te viene a la cabeza es las Malvinas con los señores que se quemaron lamentablemente en el incendio que hubo hace unos años por estar encerrados. No, esclavitud humana hay en San Borja, en San Isidro, en Magdalena, en La Molina. Existe esclavitud humana y es más frecuente de lo que nosotros pensamos porque no existen normas laborales, curiosamente. Y es ahí donde empieza esta clase o este tema, netamente, legislación laboral. Yo les preguntaba cuando estábamos empezando quiénes eran abogados o quiénes tenían formación jurídica acá, más o menos para poder tener una visión un poquito más práctica de lo que voy a explicarles. Esto de acá, vamos a... Pero lo pueden ver, ¿no? Sí, pueden verlo. Perfecto. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿ok? Vamos a entender por qué existe una legislación laboral, vamos a entender cuál es esta legislación laboral, pero sobre todo lo que más me interesa a mí que entiendan es por qué existe, porque no es, o creo yo, que esto trasciende bastante el tema
propio laboral. ¿Ok? Como les decía, cualquier cosa que pueda contrariar muchas veces las normas básicas de legislación laboral puede recaer en lo que es esclavitud humana y no somos conscientes de cuán frecuente es eso. Un trabajo sin ser remunerado recae en una condición de esclavitud humana. Un incremento de sueldo prometido que no llega a presentarse en la fecha prometida recae en una falta que no llega a ser esclavitud humana, pero que se asemeja como acto de hostilidad a un tema de desvinculación laboral. Las normas laborales, que son vitales en recursos humanos, son profundamente importantes porque nos permiten delimitar la cancha de juego donde vamos a desarrollarnos, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a... ¡Oye, ay! Creo que lo abrí en PDF, pero no importa. A ver, vamos a ver, me gustaría que abran sus micrófonos. En realidad me gusta mucho tener un poquito de participación, porque si no, siento que estoy hablando solo y no me gusta mucho esto. No sé si es posible, no sé si la señorita coordinadora puede permitirles a ustedes que abran sus micrófonos. Me interesa mucho escucharlos también. Tal vez, a ver, muchos de ustedes tienen que haber escuchado lo que es legislación en general, la Constitución Política del Perú, el Código Civil, pueden haber escuchado mil cosas respecto a legislación. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué es que tenemos o por qué es que necesitamos una legislación laboral específicamente para regular las relaciones de trabajo? ¿Se han puesto, han analizado esa figura? ¿Por qué es que necesitamos una legislación laboral verdaderamente? O sea, por ejemplo, ¿por qué no empleamos las normas generales civiles, contractuales, que pueden darse, por ejemplo, en una prestación de servicios? Yo contrato a un señor que pasa por la calle para que pinte mi departamento y por esa pintura le voy a dar un dinero, ¿no? ¿Eso es un contrato laboral? ¿Alguien de ustedes sabe si eso es un contrato laboral? Caramba, no escucho a nadie. Este, bueno, para empezar, eso no es un contrato laboral, es un contrato civil, ¿no? Un contrato laboral es un contrato profundamente especial y por eso es que existe una serie de normas que son las que regulan las relaciones laborales o las relaciones de contratos de trabajo, ¿ok? Existe toda una legislación específica para poder regular esa situación especial que es la relación contractual laboral, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué es que viene a ser una relación contractual especial? Las relaciones laborales vienen siempre a ser relaciones asimétricas. Normalmente tienes una parte poderosa y tienes una parte que no está en una situación de tanto poder como es claramente un trabajador. Ustedes, me imagino que los que están trabajando tienen un jefe y ustedes son los trabajadores en muchos casos. Entonces, así como yo también soy un subalterno. Entonces, un día de estos voy y me paro al costado de mi jefe y me río y me juego una broma con él y me pongo a pensar, ¿estoy en la misma situación que este señor? ¿Estoy en la misma situación que la empresa que me paga mensualmente qué sé yo, por hacerle la planilla, por llevarle la parte tributaria? Y la verdad es que no estamos nunca en una situación de igualdad de condiciones. Por eso es que le llamamos a esta relación una relación asimétrica, una relación donde tenemos una parte débil, que es el trabajador, y una parte fuerte, que siempre va a ser el empleador. Entonces es ahí donde entra el rol del Estado para poder tener un equilibrio y poder generar mediante una legislación laboral específica este equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que busca básicamente esta legislación laboral? ¿Y cuál es la finalidad, por ende, del derecho laboral? La búsqueda de este equilibrio entre un empleador y la búsqueda con un trabajador. La búsqueda del equilibrio entre una parte muy fuerte y la búsqueda de equilibrio entre esta parte muy fuerte para que no existan abusos con esta parte débil que es el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la primera cosa que me interesa que ustedes entiendan. El Estado, mediante esta legislación laboral, establece obligaciones y derechos a ambas partes, a los empleadores y a los trabajadores, para que esta relación tenga o arribe a este equilibrio. ¿De acuerdo?
Eh, bueno, no sé si ustedes o alguno de ustedes ha leído el contrato social, pero más o menos la cosa va de esta forma. Todos los seres humanos que vivimos en sociedad buscamos en el Estado un cierto rol tutelar. Es decir, el Estado me permite a mí o el Estado me tutela para que mis derechos sean respetados. Para que mis derechos sean respetados, lo primero que va a hacer el Estado siempre es crearme un grupo de derechos, ¿de acuerdo? Que corresponden también a un grupo de obligaciones que tengo como ciudadano. Ese siempre es el rol del Estado. El rol del derecho laboral básicamente es, repito, evitar que se cometan abusos, evitar que la posición de dominio de un empleador le permita pasar por encima de los derechos humanos básicos de un trabajador, ¿ok? Y bueno, esa es la figura, esa es la idea y esa es la finalidad de la legislación laboral, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar específicamente a lo que a ustedes les interesa y es cuál es la legislación laboral peruana, ustedes necesitan entender algunas cosas que tiene porque es una legislación profundamente particular. La legislación laboral eh, es particular porque normalmente tiende a hacer algo que no hacen los sistemas de leyes habituales, tiende a inclinar la cancha, justamente para proteger al trabajador. Si bien es cierto, una legislación como la civil, por ejemplo, no permite que exista una preferencia, sino que busca una igualdad entre las dos partes, la legislación laboral es diferente. Lo que busca la legislación laboral es que una de las dos partes tenga protección, tenga mayores beneficios, mayores derechos, mayores privilegios que otra, ¿de acuerdo? Busca técnicamente nivelar la cancha. A veces se le da la mano un poco. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, hoy día en la mañana yo tenía una conversación con mi empleador y él me decía, pues no, hablando sobre el tema de, del reparto de utilidades, me decía, es un exceso, un abuso, ¿no? Repartir el 10% de utilidades entre los trabajadores una brutalidad. Y yo le trataba de explicar y trataba de hacerle entender, ellos son extranjeros, yo trabajo para esto en una empresa de la India que tiene una sede acá en Perú o en varios sitios de Sudamérica. Y yo le trataba de explicar a él y decirle, bueno, no se trata de que tú eh, pienses o sientas de que te están quitando algo. Realmente lo que sucede es que la parte o la proporción que te están dando es un derecho de un trabajador. La parte que no te están quitando, la parte que están pidiendo que pagues, es un derecho de un trabajador, es parte de una obligación que tienes tú como empresario para poder manejarla, para poder respetarla y para poder compartir tus ganancias con el trabajador o con el grupo de trabajadores que tienes. Bueno, nunca me lo entendió, como normalmente creo que entre todos los jefes empresarios que alguna vez he tenido, tanto de manera dependiente como independiente, es muy difícil que te entiendan que la legislación laboral peruana y sudamericana lo que busca es equiparar la cancha. Normalmente sienten que el trabajador tiene todas las de ganar, tiene beneficios, qué sé yo, extremos, exagerados, y no es así. En realidad, eh, si comparamos las legislaciones sudamericanas con las legislaciones en el resto del mundo, pues ciudadano sudamericano está más amparado que ningún otro porque justamente tiene una situación bastante complicada a nivel laboral, ¿no? Entonces, volviendo, lo que les estaba diciendo es que la ley laboral peruana tiende a inclinar la cancha en protección del trabajador y para esto tiene determinados principios que son muy diferentes a los de las demás leyes, a las de las demás normas. ¿Ok? Eh, voy a enumerar los más importantes, los principios más importantes que se tienen. No son los únicos, en realidad el derecho tiene un montón de principios, pero creo que esos son los más representativos de lo que viene a ser el derecho laboral y que van a explicarles muchas de las cosas que vamos a ver adelante. El primero de ellos es el principio de protección, que es lo que yo les estaba explicando más o menos con el rol tutelar del Estado. ¿Ok? La aplicación del sistema normativo laboral siempre busca o siempre va a buscar proteger a un trabajador.
muy difícil es que tenga alguna salida en la cual pues le dé la mano quizá al empresario, le dé la mano al empleador. No, en la mayor parte, creo que el 90% por lo menos de normas, siempre tiene por finalidad buscar proteger al trabajador ante todos los demás derechos. ¿De acuerdo? Eso tiene algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, cuando se tienen conflictos o no se tiene bien interpretada una norma, digamos, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, ¿no? Una de las cosas muy frecuentes que sucede en el día a día en una empresa es que cuando, por ejemplo, un trabajador quiere salir de vacaciones, imaginemos que hoy día no es martes, imaginemos que hoy día es jueves, ¿ok? Y viene un trabajador y me dice, doctor, ¿sabe qué? Necesito salir de vacaciones, o sea, que tengo una emergencia en provincia, necesito 15 días de vacaciones. Entonces tú miras su récord, tiene derecho, tú ves ahí, hablas con su jefe y su jefe está de acuerdo, dice, no, sí que sale el hombre de una emergencia. Si quieres lo coordinas con la gerencia correspondiente y la gerencia te dice, sí, ok, que salga, no hay problema. Entonces tú le dices, ya, pues perfecto, vas a salir hoy día que es viernes, perdón, hoy día que es jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, imaginemos que lunes y martes es feriado, ¿de acuerdo? 28 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajador agarra y me dice, no puedo, doctor, no me va a pasar 4 días, que son lunes, sábado, domingo, lunes, martes, que son feriados. Sáquenme vacaciones el miércoles en adelante. Yo le digo, ¿pero por qué? Si tú estás pidiéndome salir hoy día, ¿qué jueves? Ante esa situación, créanlo ustedes o no, tanto Sunafil como el Ministerio de Trabajo prefieren que si no existe un acuerdo entre el trabajador y el empleador, entre el trabajador y el empleador, en el cual se asuma el trabajador esos 4 días como parte de sus vacaciones, el trabajador puede tranquilamente tener el derecho a que se tome el proporcional del día domingo, ¿ok? Y recién se cuenten sus vacaciones jueves, viernes, lunes, martes, y en adelante. ¿Por qué? Porque, repito, en cuestiones de legislación laboral, cuando no prevalece el acuerdo entre el trabajador y el empleador y cuando existe una, qué sé yo, una falta de, de acuerdo en la interpretación de una norma, siempre se va a aplicar la interpretación que sea más favorable al trabajador. Nunca la menos favorable. Si le voy a mochar 4 días, no. Me dice la norma, no. Aplica la más favorable. Sácalo el día lunes. ¿Ok? O quítale el dominical proporcionalmente, el sábado proporcionalmente, y su feriado se lo respetas, luego le cuentan los demás días. Entonces, eso significa que siempre la aplicación de una norma va a tener la interpretación más favorable para el trabajador. Entonces, eso tiene, eso tiene eh, un principio que también creo que está un poco más adelante, que lo puso por ahí, que es el indubio pro operario. ¿Ok? A nivel judicial se le llama indubio pro operario, los abogados y los jueces les encanta, digo les porque yo a mí no me encanta, les encanta hablar en latín. La duda beneficia al operario. ¿Ok? Es lo mismo que en derecho penal dice la duda beneficia al reo, no, acá la duda beneficia al operario. Si de casualidad me encuentro en un ámbito judicial y existe una decisión en la cual la aplicación de una norma es dudosamente eh, dudosamente, que digamos, pues que afecta dudosamente al trabajador, no se aplica. Aplicas la menos, la que lo afecte menos o aplicas aquella que le dé una ventaja adicional. Y si existe una situación de duda, pues la duda favorece siempre al trabajador. ¿Ok? Como les estaba repitiendo desde un inicio, en derecho laboral se inclina la cancha. El siguiente principio es el principio de igualdad, y este es quizá el principio más complicado de explicar porque, bueno, acá hay un concepto extraño de igualdad. Eh, la igualdad, acá me gustaría que alguien participe, porque esto vamos a salir de acá. Ay. La igualdad acá está más o menos de una manera extraña. ¿Ok? Eh, ¿Qué es para ustedes igualdad, por ejemplo? ¿Cómo aplican la igualdad? ¿Como que todos somos iguales? ¿Cómo conciben ustedes la igualdad? ¿Alguien? Dios mío.
La igualdad muchos la conllevan a que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas, todos por igual, claro, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas, digamos, oportunidades y que todos somos iguales. Y en realidad no es la forma como se toma la igualdad en este caso. La igualdad para el derecho laboral es de la siguiente manera. Vamos a equiparar a todos porque reconocemos que todos no son iguales, reconocemos que hay situaciones de diferencia entre unos y otros para que tengan todos una misma situación y no existan casos de discriminación. Caso clásico con el tema de la igualdad. Los hombres, ¿ustedes saben cuánto es la licencia pre y postnatal? En el caso de las chicas, una mamá, ¿cuántos días tiene de licencia pre y postnatal? 45 días antes, 45 días después. 45 días antes, 45 días después, 90 días, Ujú. digámoslo así. ¿Correcto? Los 3 meses. En el caso de los hombres, ¿cuántos tienen? Era 10, creo que se ha aplicado ahora que van a tener 30 días. Claro, 10 días, así es. Ajá. 10 días, efectivamente. ¿Y No, hay por qué? una, perdón, pero creo que hay una norma para darles 30 días, si no me equivoco. Así es, efectivamente. Hay una norma con la que puedes obtener 30 días. Pero acá viene mi pregunta. Por qué tienen ellas 90 días y por qué tenemos nosotros 10 días o 30 días? Me imagino que básicamente es por la lactancia, ¿no? Puede ser, claro, la lactancia tiene que ver, pero ahí viene el tema que yo les estoy explicando. La situación de igualdad para el derecho laboral es de esa forma. Vamos a entenderla como que el derecho entiende que todos tienen diferentes... A ver, dime, Lucila. Ay, qué macho que. ¿Quién estaba preguntando algo acá? Creo que Lucila Tarazona, estabas preguntando, ¿no? Lucila Argüello. A ver, mientras me explicas qué estabas preguntando, yo continúo un poquito. La igualdad para el derecho laboral es, vamos a ponerlos a todos en la misma situación. Si algunos tienen derechos o situaciones diferentes, vamos a equiparar a todos iguales. Entonces, si las señoritas en la maternidad tienen un tema de lactancia, vamos a darles más días que a los hombres que no entran en el tema de lactancia. Antes incluso no eran ni siquiera 10 días. ¿Ustedes se acuerdan cuántos días eran? Creo que eran 5 días, 3 días. 3 días, Ujú. ¿no? Y de eso no hace mucho, ¿ah? De eso creo que estoy hablando de 2018, 2019. Creo que por ahí nomás modificaron la norma y pasaron a ser 10 días. Una cosa más o menos por ahí. Entonces, volviendo, ese es el tipo de principio de igualdad al que hace referencia la norma. Creo que se me perdió mi PPT. Déjenme un instante, voy a entrar. ¿Dónde está mi PPT? Ay, no veo mi PowerPoint. Creo que lo cerré, ¿no? Algo de error. Acá estás. Ok, ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces ya hemos visto el principio de igualdad. Ahora viene el principio de renunciabilidad de derechos. Y eso es un principio, ese es un principio que a mí me encanta porque yo lo he usado en más de una ocasión. Ustedes, los que hacen recursos humanos, me imagino que han visto las liquidaciones que tienen muchas veces o muchas empresas, le ponen a una liquidación de beneficios sociales una leyenda al final que dice, no teniendo nada más que reclamar o algo así, ¿no? Firmo la siguiente liquidación de beneficios sociales en señal de conformidad. ¿De acuerdo? Entonces, firmas pues tu liquidación de beneficios sociales. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan válido es decir que en señal de conformidad digo que mi liquidación está bien? ¿Está ok o no está ok? ¿Es válido o no es válido? ¿Está ok o no está ok? Eso es interesante analizarlo.
sobre todo porque me ha pasado, y es muy frecuente, eh, caramba, se me está haciendo un choclo con esto. Es muy frecuente que firma la liquidación, el trabajador se va, etcétera, y todo lo demás, y luego te viene con su nafil por A, B o C motivos para exigirte, qué sé yo, horas extras, para exigirte utilidades, para exigirte un recálculo de la liquidación, para debatir descuentos que puedes tener por préstamos, por ejemplo, en la liquidación, entre otras cosas. Ahí viene el principio de irrenunciabilidad, que yo llamo al principio de irrenunciabilidad como un principio relativo. El principio de irrenunciabilidad en el derecho laboral lo que quiere decir es no puedes renunciar a tus derechos laborales, ¿ok? La ley no te permite, no es que no te permita, la ley desconoce todo aquel documento en el cual tú renuncies a tus derechos laborales. Eso es lo que normalmente te diría eh, el principio de irrenunciabilidad. Claro que es relativo, repito, porque, bueno, me imagino que ustedes deben saber que si, por ejemplo, no existe nada que los obligue a ustedes a cobrarle al empleador, ¿no? Imagínate que tú te vas y tu empleador te debe 1.000 soles y ya, pues te olvidaste o en realidad no quieres pelearte con él, pues no te los paga, ¿no? Entonces pasan 4 años y no los exiges y la acción prescribe. Ya, bueno, renunciaste a tu derecho, pues, ¿no? Básicamente. O sea, el principio de renunciabilidad para el derecho laboral está yendo más allá hacia el tema de la validez de los documentos en los cuales tú admites o tú señalas o das tu consentimiento a una renuncia implícita de derechos, ¿no? Por ejemplo, también pasa con las cartas de renuncia, ¿ok? Y es un tema bastante discutible. Imagínate que tu empleador te dice, ¿sabes qué, Jorge? Fírmame tu carta de renuncia el día de hoy, no te quiero ver. Y si no me la firmas, no te pago tu mes completo, no te pago tu liquidación. Y claro, te vas a poder ir a Sudafil, pero me vas a cobrar de acá dentro de 3 o 4 meses. Entonces tú, tembloroso, asustado, acongojado, firmas tu carta de renuncia y obviamente pasas a retirarte, ¿no? Ya cobras. En realidad, tampoco es absoluto una carta de renuncia. Y repito, los que están acá en recursos humanos me podrán decir, sí, pero doctor, Sunafil dice que si hay carta de renuncia ya, pues ya no procede la inspección por despido. No, no procede por Sunafil, pero sí procede en el Poder Judicial. ¿Ok? La irrenunciabilidad de derechos funciona de esa forma. Se niega validez jurídica a los actos en los cuales uno renuncie a sus derechos laborales. ¿Ok? Pasemos a al siguiente principio, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa? Prevalece el hecho sobre la apariencia. Si yo, qué sé yo, el inspector de Sunafil, entro a la empresa, le pregunto a la recepcionista, ¿para qué empresa trabajas? Y la recepcionista me dice, trabajo para la empresa A. Y tú estás investigando y estás haciendo tu inspección en la empresa B. Va a prevalecer la realidad. No importa que ella trabaje para A, si estás en la empresa B, eres un puesto como el de recepción, vas a trabajar para A y para B, en todo caso. ¿Ok? Muy útil cuando hay grupos de empresas que suelen hacer esto, muy frecuente hoy en día, que tengas un grupo de 4 o 5 empresas que son PYME-MIPE y una que es la principal está en régimen general, pero astutamente contratan a los trabajadores en PYME-MIPE. Entonces, cuando viene el inspector, inspecciona y dice, bueno, ¿tú en qué empresa estás? Estoy en la empresa A. ¿Tú en qué empresa estás? Estoy en la empresa B. ¿Tú en qué empresa estás? Estoy en la empresa C. Todas PYME-MIPE. Pero la empresa en la que estás inspeccionando es la empresa H, que es régimen general, que comparte los accionistas, tiene las mismas instalaciones, funciona en el mismo lugar, comparte los trabajadores, etcétera. Ah, no, pues el inspector dice, no, no te pases. Pues. Acá la realidad prima sobre la apariencia, sobre el contrato, sobre lo que diga tu planilla. La realidad prima y todos están en el régimen general. Acá no hay ninguno en el régimen MIPI. Ese es el principio de primacía de la realidad. ¿Ok? El principio de continuidad. El principio de continuidad es más o menos de la siguiente manera. Para el derecho laboral, toda relación laboral se extiende a lo largo del tiempo. Esa es la regla general. Lo excepcional es que la relación sea oscilante, es decir,
Por ejemplo, los negocios de temporada, los espárragos, por ejemplo, ¿no? O las uvas, o sí, pues los espárragos y las uvas son lo más de temporada que hay, ¿no? Las uvas, tú trabajas 6 meses haciendo exportación y luego no trabajas el resto del año. Espárragos, trabajas 6 meses haciendo exportación, no trabajas el resto del año. El principio de continuidad, ¿qué me dice? Si acá hay 6 meses, hay un hueco 6 meses, y acá hay otros 6 meses, debería ser la misma relación laboral. Eso es lo que diría el principio de continuidad. Normalmente no funciona tanto así, porque obviamente pueden ser dos contratos totalmente diferentes cuando se tratan de contratos de temporada, y esa es una de las excepciones a la norma completa, pero el principio de continuidad busca que las relaciones laborales sean continuadas en el tiempo, normalmente. ¿Ok? El principio de buena fe, que me encanta a mí, el principio de buena fe, lo único que te dice el principio de buena fe es si tú estás en una relación laboral, son dos partes, una de ellas va a dar trabajo y la otra va a dar dinero a cambio del trabajo. El principio de buena fe dice, cumple aquello a lo que te has comprometido. Si vas a pagar, pagas. Si no pagas, estás atentando contra el principio de buena fe. Si no trabajas, estás atentando contra el principio de buena fe. Si, por ejemplo, entras a trabajar a las 9 de la mañana y desayunas de 9 a 15 en tu escritorio, de 9 a 9 y media, y a las 9:40 te vas al baño media hora, vuelves a tu escritorio a las 10, y como te quedó ahí un poquito de hambre, sales a las 10:05 a comprarte un paquete de galletas o unas pastillas para el dolor de cabeza, y vuelves a las 10:45, estás atentando contra tu principio de buena fe laboral, porque no estás cumpliendo aquello a lo que te has comprometido a trabajar. Exactamente igual. Si tu fecha de pago es el día 30 y tu empleador te dice, ¿sabes qué? No puedo pagar el 30, voy a pagar el primero. Y no paga el primero, te paga el día 2 al mediodía. Lo que pasa, con mucha frecuencia pasa, te paga el día 2 al mediodía. Eso es un atentado contra el principio de buena fe laboral. ¿Ok? A ver, ahora, antes de pasar a lo demás, quería saber, estoy con problemas con mi máquina, a ver, un segundito. Quería saber si tienen alguna duda, así que mejor prenda su micrófono y dígame porque estoy teniendo problemas con la máquina. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que no entienden? ¿Algo que se quedó en el tintero? Ya saben ustedes que la relación laboral es una relación especial. Ya saben ustedes que la relación laboral es una relación asimétrica, que tiene una legislación especial para cuidar al trabajador, porque es la parte débil de la relación. Y ya saben también que existen algunos principios extraños en el derecho laboral que son muy diferentes a todos los demás, de todo el resto del derecho, porque lo que buscan es justamente inclinar la cancha a favor del trabajador. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, hasta ahorita no. Listo. ¿Alguien más? Son como 40, creo, y solamente tienen prendido el micrófono uno. ¿Ninguno? Ya. Buenas Ok. noches. Al- ah, Una dime. consulta, muy buenas noches. Usted está Dale. hablando del tema de, ¿no?, los regímenes laborales de las empresas, ¿no es cierto? Ajá. Eh, por ejemplo, yo tengo un caso en el cual, por ejemplo, ¿no? Ah, la empresa está inscrita en REMIPE, ¿no es cierto? Entonces es una pequeña empresa que en el cual el trabajador no tendría los derechos como una gratificación, CTS, ¿no es cierto? Y vacaciones Sí, completas. ajá, y justamente el trabajador, claro, estaba laborando normal. Luego de ahí el trabajador investigó, ¿no? Todo ese tema y comparó, pues, ¿no? Digamos, con su primo, que él estaba en un régimen general que tiene todos los beneficios. Le dije, ¿cuándo me van a dar mi gratificación? ¿Cuándo me van a dar mis vacaciones? ¿Cuándo me van a dar mi CTS? ¿Cuándo me van a depositar? Se le Ah, explica, ¿no? Que la empresa está en un régimen MIPE, de laboral, se le dice, ¿no? Pero no, yo no quiero trabajar así, yo renuncio. A veces sucede esos casos, ¿no? sí. ¿Y cuál sería la solución para ese caso, por ejemplo, que tuve? Ya, mira, yo te cuento una historia que me pasó a mí y ahí viene el bendito principio de la realidad, ¿ya? Que es uno de los dos principios que vamos a aplicar. El año 2000, ¿cuándo fue la pandemia? 2020, ¿no? Ya, en 2020 yo trabajaba en una minera
y me quedé sin chamba justamente por la pandemia, ¿ya? Entonces, era marzo, nos aguantaron hasta abril, en abril nos dejaron sin chamba, o creo que en abril o en mayo. Entonces yo no tenía trabajo, yo dije, caray, ¿qué hago? Bueno, vamos a pasar la pandemia en casa. Pasé la pandemia en casa, se me acabó la plata, busqué trabajo, y encontré trabajo en una empresa donde me pagaban lo que yo pedía y todo lo demás, y cuando llegó diciembre, yo encontré trabajo en octubre, cuando llegó diciembre, me pasan los importes pues, para hacer la gratificación. Hasta ese momento, curiosamente, no había liquidado a nadie. Cuando voy a hacer la gratificación, veo y digo, ¿por qué está todo el 50%? Y me dice mi gerente general, dueño de la empresa, el máximo, el non plus ultra de la empresa. Me dice, porque somos MIPE. Y yo le dije, no te creo, ¿sí? A mí nadie me dijo que era MIPE. Y me dice, ay, no, pues Jorge, no te pases, pues, o sea, tienes que darte cuenta, si tú eres recursos humanos, tienes que investigarme. No, le digo, yo no tengo obligación de investigarte. Tú tienes la obligación de decirme que eres MIPE cuando me contratas. Y en mi contrato de trabajo tiene que figurar que soy MIPE. Y que estoy al 50% en gratificación, al 50% en vacaciones, 50% de CTS, no tengo utilidades, es un desastre. Entonces, como me mandó a rodar, pasaron los meses y yo le soy sincero, yo solamente le soy fiel a una sola persona, a mi hija, nadie más. Entonces, pasa el tiempo, ya me fui de la empresa, siempre me mordí el tema de que me había engañado cuando me había contratado. Entonces dije, bueno, pues vamos a mandarle a Sunafil. Entró Sunafil y hizo lo siguiente, pues, me acuerdo. A ver, ¿cuál es el aviso con el que te contrataron? Y yo tenía mi aviso, porque lo había guardado, lo había sacado en pantalla. Este es el aviso. ¿Dice MIPE? No, no dice MIPE. ¿Dice para qué empresa estás trabajando? No, decía otra razón social, porque ellos eran un grupo de empresas, justamente una cosa así. Ah, ya, me dijo Sunafil. Perfecto. Entró a hacerle su inspección y dijo, no señor, su aviso dice empresa B. Empresa B es la que contrata CompuTrabajo, no la empresa C en donde está la planilla de este señor. La empresa B que contrata CompuTrabajo está en régimen general, no tiene registro REMIPE. Y así el señor estuviera en un registro REMIPE, al no ponerlo en el aviso, al no indicarlo en la relación, al no ponerlo en el contrato de trabajo, que lo vamos a ver en la clase siguiente, usted está cometiendo un error. Usted debe pagar como régimen general. Principio de primacía de la realidad. El hecho es más importante que la apariencia. ¿De acuerdo? En ese caso, Sunafil es muy clara. Cuando se tiene empresas que no te dicen que son MIPES y te contratan como MIPE, ¿de acuerdo? Importante es que tú tengas el aviso, importante es que tengas tu copia de contrato de trabajo, importante es que tengas tu boleta de pago, importante es que también sepas para qué empresa trabajas, si estás en régimen general, en MIPES, si es un grupo de empresas, si todas son MIPES, pymes, o sea, de alguna otra forma. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que el derecho del trabajo siempre apunta a proteger al trabajador ante situaciones de este tipo. Incluso hoy en día se ha puesto muy de moda que Sunafil intervenga no por relaciones laborales ya establecidas, sino que Sunafil intervenga por estas situaciones prelaborales, como son un contrato o o un aviso de trabajo. Uno de los casos más quizás recientes es el de, no estoy seguro si es Molitalia o si es Nicolini, que habían hecho una convocatoria para una señorita gerente de operaciones y lo habían puesto de esa manera en el aviso. Principio de igualdad. No puedes discriminar el acceso al trabajo. ¿De acuerdo? Tú no puedes tampoco crear un puesto específicamente para una recepcionista chica. Tú no puedes crear un puesto para un vendedor que sea un varón. Obviamente que el puesto puede ser o puede adecuarse más a las características de uno u otro, ¿no? Pero no tienes que cometer el error muchas veces de hacer la convocatoria en ese sentido. Eso tienes que verlo de esa manera. Ok, entonces proseguimos. Vamos adelante. Derechos y obligaciones legales entre los trabajadores y empleadores. Como yo ya les había indicado, el derecho laboral parte, como todo tipo de derechos, parte en un contrato. ¿Ok? Un contrato. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase.
un contrato puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser a plazo indefinido, puede ser a plazo determinado, ¿ok? Pero siempre debe existir un contrato. Cuando tú tienes a una persona dentro de una relación laboral, y ahorita vamos a ver qué cosa es lo que define una relación laboral, siempre va a haber un contrato de por medio, ¿de acuerdo? Ahora, este contrato crea esa situación de relación laboral que tiene derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores. Vamos a seguir para abajo, a ver. Ok, acá se los he puesto sencillito, luego vamos a entrar a los puntuales, ¿de acuerdo? El empleador, ¿cuál es el principal derecho que tiene el empleador? ¿Quién de ustedes me dice? Ahí lo están leyendo, pero denme un ejemplo. ¿Quién de ustedes me dice cuál es el principal derecho de un empleador acá en el Perú? ¿Saben ustedes? No saben. El derecho máximo de un empleador es decidir a quién contrata. ¿De acuerdo? Yo, empleador, decido con quién comienzo mi contrato o con quién lo termino también. En otras palabras, yo, empleador, decido de los 100 postulantes que tengo, a cuál de ellos contrato. Ese es un derecho del empleador. ¿Ok? Si bien es cierto, no puedo discriminar, como ya lo hemos dicho hace un momento, la contratación, el derecho a contratar es mío. Ese es el primer derecho del empleador. El segundo derecho del empleador, ya contrataste, ya tienes las reglas sobre la mesa. El segundo derecho es exigir la realización efectiva del trabajo. ¿Ok? Yo te contrato a ti para que seas asistente de recursos humanos. Yo te contrato a ti para que me hagas la planilla todos los meses. Yo te contrato a ti para que me lleves la asistencia. ¿Cuál es mi segundo derecho? Exigirte que hagas el trabajo para el que te contraté. ¿De acuerdo? Y el tercer derecho, digamos, general, es decirte cómo vas a hacer ese trabajo para el que te he contratado. Ahí es donde viene lo que les he puesto ahí, la facultad directriz del empleador, la facultad administrativa y por ende la facultad sancionadora. Es decir, yo, empleador, no solamente te voy a decir, oye, hombre, hazme la planilla 2 veces al mes, una para pagar quincena y una para pagar fin de mes, sino que adicionalmente te voy a decir, oye, hazme la planilla 2 veces al mes, pero hazla no el 15, hazla para pagar el 20 y hazme la otra para pagar el 5, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, ojo, eso no implica que me cambies las reglas tributarias. Tu mes tributario sigue siendo del 1 al 30, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de mi facultad directriz, te digo cómo haces tu trabajo. Adicionalmente a eso, te digo en qué horario lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Lo vas a hacer de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y vas a almorzar de 1 a 2 de la tarde, todos los días. ¿Ok? Es lo segundo que tiene, la segunda facultad que tiene el empleador, la facultad directriz. La facultad administrativa. La facultad administrativa es decirte, sabes que tu puesto es analista de recursos humanos, tu puesto es asistente de recursos humanos, tu puesto es jefe de recursos humanos, coordinador, gerente, etcétera. Esas son las facultades administrativas. Finalmente, las facultades sancionadoras, ustedes también las conocen, son: no cumples con lo que estamos pactando, no cumples con el horario, no cumples con el trabajo, no cumples con la forma que te estoy diciendo para trabajar, entonces tengo la facultad de sancionarte. Te pongo un memo, si eres reiterativo, te suspendo, si eres reiterativo, te suspendo más días, si ya pues eres un caso perdido, te despido por sanción. Esos son los derechos que tiene el empleador. Y correspondiente a esos derechos, tiene obligaciones. La primera y más básica de las obligaciones del empleador es, así como exiges la realización efectiva del trabajo, pagar la remuneración. Primera y más grande obligación del empleador, pagar la remuneración y por ende pagar todos aquellos beneficios laborales que estén establecidos, sea por la ley o sea por un convenio. Es decir, no solamente tengo la obligación como empleador de pagarte tu sueldo, tengo que pagarte tu CTS cuando corresponde, tengo que pagarte tu gratificación cuando corresponde,
tengo que pagarte tus vacaciones por 30 días cuando corresponde, o por 15 días si es un pyme-MIPE, ¿ok? Y si por convenio colectivo tienes un sindicato y el sindicato ha negociado que adicionalmente, cuando vuelves de vacaciones tengo que darte una bonificación de 500 soles porque vuelves misio, también tengo que cumplir. Entonces, esas son las obligaciones que tiene el trabajador. Otra obligación es proporcionar las herramientas. Esta me encanta. ¿Saben por qué? Porque hoy en día es una de las obligaciones más locas que hay. Actualmente todos aquellos de ustedes, ¿cuántos de ustedes teletrabajan? ¿Quiénes hacen teletrabajo? ¿Alguno hace teletrabajo? ¿O todos trabajan en galeras, así van a trabajar todos los días, se sufren con el tráfico todo el día, luego sufren con el tráfico para volver? ¿Teletrabaja alguno de ustedes? Díganmelo en audio, porque no puedo ver sus mensajes, no sé por qué no puedo verlos, en realidad. No. ¿Sí? Cuando teletrabajas, ¿de quién es la computadora? ¿Tuya o de la empresa? Mía, he visto los avisos. En tu caso es tuya, ¿no es así? He visto Ahora, avisos, pero claro, porque lo dice así el aviso o lo pactaste de esa manera, ¿no? En muchos casos no, en muchos casos había la incertidumbre de que era el empleador el que te tenía que poner la herramienta de trabajo. Sobre todo funcionaba así cuando te mandaban a teletrabajo y tú estabas acostumbrado a hacer tu trabajo de manera presencial, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si tu trabajo consistiera, vamos a ver, no somos tan recursos humanos, tenemos que pensar siempre en la gente, eso es lo más importante de recursos humanos. Si tu trabajo fuera ser un almacenero, ¿de acuerdo? Y vas a cargar paquetes todos los santos días. Una faja para que la espalda no se te vaya para cualquier lado es un EPP. ¿De quién es la obligación de darte el EPP? El empleador. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, vas a usar botas de seguridad o botas para entrar al socavón de mina, ¿ok? Esas botas altas de GD que se usan, ¿no? ¿Esas botas son tuyas? No, el empleador te las proporciona. La segunda gran responsabilidad que tiene el empleador es proporcionarte los medios para que tú realices tu trabajo. ¿De acuerdo? Eso, como les repito, hoy con el teletrabajo es bastante discutible. ¿Se puede pactar sobre eso? Sí, se puede pactar sobre eso. Pero en general hay algo sobre lo que no se puede pactar en ese sentido. Y es que el empleador, dentro de su deber tutelar, tiene que proporcionarte las condiciones para que realices un trabajo seguro. ¿Ok? Hoy en día está muy de moda el tema de seguridad y salud ocupacional en el teletrabajo, ¿ok? Para medir cuestiones de estrés, para medir cuestiones de peligros potenciales en el teletrabajo, entre otras cosas. Eso está dentro de lo que puede considerarse como herramientas del trabajador, que se proporciona al trabajador. ¿Ok? El trabajador entonces también tiene un cúmulo de derechos y un cúmulo de obligaciones. Vamos a ver los derechos. Efectivamente, así como el empleador puede decidir a quién contratar, tú como trabajador puedes decidir para qué empresa trabajas o para qué empresa no trabajas. ¿De acuerdo? Contratar o finalizar tu relación laboral. ¿Ok? Otro derecho que tienes, efectivamente, es percibir tu remuneración por el trabajo realizado, dentro del plazo que se ha pactado con el empleador. Igualmente, percibir todo el paquete de derechos laborales que van junto con la remuneración. CTS, repito, vacaciones, gratificación. Por ejemplo, a grosso modo, utilidades también, si es una empresa que genera utilidades, y qué sé yo, todos los beneficios aquellos que los trabajadores de esa empresa perciban. Las obligaciones básicas de un trabajador siempre van a ser las correspondientes a las del empleador. Realizar el trabajo pactado con el empleador. ¿Ok? Realizar el trabajo pactado con el empleador dentro de los horarios que has pactado con el empleador y en la forma como has pactado con el empleador y cumplir las normas de seguridad y salud ocupacional que el empleador establezca. Porque repito, y acá es importante que ustedes entiendan y dirán por qué es que esto de esa manera no. Por ejemplo, y pasa mucho en producción. En producción, si se accidenta un trabajador, digamos un trabajador especializado, un esmerilador, ¿ok? Un trabajador digamos, pues, que se dedica a metalmecánica y opera un esmeril de alta frecuencia.
¿ok? Un esmeril de alta frecuencia, si se resbala, te rebana la barriga y se te salen los intestinos. Es terrible. Te puede volar un brazo si no lo usas con cuidado. Imaginemos que tú, como trabajador, estás especializado en el uso de ese esmeril, ¿ok? Además, has llevado cursos de capacitación porque tu empleador te ha capacitado para usar ese esmeril. Y sabes perfectamente que no le puedes quitar la guarda a ese esmeril porque podría ser el caso de que se rompa el disco de corte y salten los pedazos por todos lados, hiriéndote y generándote una lesión. ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, pues en algunos casos, muchas veces trabajadores especializados le quitan la guarda a su maquinaria, le quitan la guarda al esmeril en este caso, en este ejemplo, pasa el accidente y el trabajador se vuelve un ojo y queda incapacitado de por vida. ¿De acuerdo? ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Creen ustedes que es del trabajador? ¿Tienen idea? ¿Creen ustedes que es del trabajador? Que no solamente es especializado, tiene 20 años haciendo ese trabajo, que está capacitado adicionalmente. ¿Es responsabilidad del trabajador ese accidente? ¿Alguien No, tiene una idea de eso? no, creo que Háblenme, no. chicos, porque yo no puedo leer lo que me están diciendo. Se me ha No, colgado. no es responsabilidad del trabajador, Así es. ¿Por qué no es responsabilidad del trabajador? porque hay un área de seguridad del trabajo que debe estar monitoreando, ¿no? Capacitando Así eso. es, efectivamente. Y curioso, ¿ah? Curioso, porque tú has capacitado al trabajador. No solamente el trabajador está capacitado. El esmeril viene con un manual completo, donde te dice que no le quites la guarda. Y muchas veces el esmerilador le quita la guarda, se accidenta y efectivamente es culpa de la empresa porque aplicas el principio tutelar de la empresa. Es decir, la empresa tiene la obligación de tutelar al trabajador para que no se Profe, accidente. Dígame. una consulta. ¿Qué pasa si es que este trabajador sale al campo con el esmeril o la moladora y le saca la guarda Ajá, y se accidenta? se accidenta, pues, así es. ¿De quién es la responsabilidad del trabajador? No, es de la empresa. Pero si este trabajador ha salido al campo. Por supuesto, ha salido al campo, imaginemos que lo hemos destacado al trabajador, ¿ya? Lo hemos destacado en una unidad minera al trabajador especializado y se accidenta en la unidad minera. El trabajador tiene 20 años operando en el esmeril, sabe que no se le saca la guarda al esmeril y aún así le saca la guarda para hacer más rápido su trabajo. Eso es lo que a mí me han dicho varias veces, ¿eh? Los desmeriladores. Para hacer más rápido el trabajo le quitamos la guarda. Claro, te revienta el disco y te vuelas un ojo, ¿no? Te vuelas una mano, o te quedas muerto ahí porque eso entra como si fuera un balazo. Igual, ¿saben por qué es que la responsabilidad es del empleador? Y eso no es porque se me ocurra a mí, ¿eh? En realidad eso está en dos jurisprudencias que existen, que son pronunciamientos completos ya del Poder Judicial, donde indican que si bien el trabajador puede tener responsabilidad en el accidente porque es un trabajador especializado, la responsabilidad de tutelar el trabajo del trabajador, es decir, de estar detrás de él en cuestiones de seguridad y salud ocupacional, es de la empresa. Entonces, si tú no tienes a un segurito, como comúnmente se les llama en el campo, a un segurito que está detrás del, aunque te parezca ridículo, ¿eh? Que está detrás del esmerilador mirándolo, pues, y no puedes demostrar que el segurito lo estaba mirando y que él desobedeció directamente las indicaciones del segurito que le estaba diciendo, oye, no le quites la guarda, oye, no le quites la guarda, oye, no le quites la guarda. De otra forma, el responsable siempre va a ser el empleador. Solamente de esta forma, como te estoy indicando, que se pueda acreditar de que existió una orden incumplida, pero que te digo, pues es muy difícil decirlo, ¿no? En un caso yo recuerdo, un video sirvió de evidencia para un soldador que había tenido una situación similar. No le quitó la guarda, pero si no me equivoco había agarrado de forma incorrecta el esmeril. Y al agarrarle una rebaba de metal, le saltó el esmeril y le cortó un pedazo de cara. Entonces, el hombre nos hizo un juicio. Yo estaba en una empresa que veía metalmecánica en ese entonces, estaba en Fundición Fumasa. El hombre nos hizo un juicio
Y yo recuerdo que el video donde está el ingeniero de seguridad al lado, diciéndole que no haga lo que tenía que hacer, y él, sin embargo, insistiendo en la situación, pese a las indicaciones del ingeniero de seguridad, sirvieron para que no se responsabilizara la empresa. No obstante, repito, la jurisprudencia que lo toma esto como regla general y que se basa en este principio de tutela, es reciente, es del año 2021-22. Voy a ver si las clases siguientes se las saco para que la veamos un ratito juntos. Pero sí, efectivamente, es importante que entiendan eso. Estos principios del derecho laboral, y esto yo lo discuto con amigos que son abogados laboralistas, ¿ya? Estos principios hacen que el trabajador se reduzca casi a un infante, ¿me entienden? Es como si tratáramos de reducir al trabajador a un niño que no puede no puede cuidarse por sí mismo. Y lamentablemente es así. Para eso están los principios del derecho laboral, que tratan de hacer a toda costa que el trabajador esté siendo tutelado y sea cuidado. Entonces, seguimos con el tema de derechos y obligaciones. Todo eso que les estoy diciendo tiene un aburridísimo paquete de derechos del trabajador que igual en esta clase se los voy a enseñar y se los voy a explicar, ¿ok? Porque son lo que se aplican en el día a día dentro de la planilla. Existen un montón de derechos, ¿ya? Lamentablemente en Perú tenemos la legislación laboral difusa, es decir, no tenemos un solo código, como sucede con muchas otras cosas, el Código Civil, el Código Penal, el Código Tributario, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que son un solo libro donde es, por así decirlo, la Biblia del derecho tributario es el Código Tributario, ¿no? Tiene algunas normas por ahí, la ley de IGB, digamos, ¿no? El DROGAC, normas por ahí, pero básicamente tienes un código que compila la mayor cantidad de normas. No, en derecho laboral no existe eso. En derecho laboral hay muchos cuerpos y muchas normas legales diferentes, por lo cual, cuando uno estudia laboral, de verdad, yo les digo, cuando yo estudiaba laboral en la Universidad de Lima, era ridículo, ¿ya? Porque yo decía, pero, ¿por qué no han hecho un código? Tan sencillo que es hacer un código. El 728, el decreto legislativo 728, tiene 800 años. Y sin embargo, pues nadie lo ha hecho un código, nadie ha integrado un código del trabajo. Ahora se está tratando de hacer. Y la razón por la que no se integra un código es porque muchas veces no se terminan de poner de acuerdo las partes que representan a empleadores y las partes que representan a trabajadores. Ese es un problema que nos aqueja los últimos 20 años. Y por eso no terminamos de hacer una compilación completa de las normas laborales. Entonces, lo mejor que se puede hacer para aprender las normas laborales es aprenderlo de adentro para afuera, como yo le digo, aprenderlas desde la planilla hacia afuera, es decir, agrupando las normas laborales entre las cosas que nos interesan a nosotros, por ejemplo, las cosas remunerativas. ¿Ok? Vamos a verlas de la siguiente manera. Yo las he agrupado acá, se les voy a enseñar acá más o menos mi cuadrito es de la siguiente manera. Esto es lo más básico de lo básico, ¿ok? Acá les he puesto unos cuantos de los cuerpos legales que existen, en realidad existen un montón, y no solamente existen un montón de normas, de decretos legislativos, de leyes, de reglamentos, de todo esto, sino que muchas veces las normas en derecho laboral están sujetas a la casuística, es decir, están sujetas a pronunciamientos del Poder Judicial, la jurisprudencia, como la que acabamos de ver, el tema de los accidentes laborales en cuestiones de trabajos especializados, ¿no? El trabajador sabe esto, sabe que no lo debe hacer, tiene 20 años haciéndolo, en todos lados dice que no debe hacerlo y aún así lo hace. La culpa no es del trabajador, la culpa es del empleador. Lamentablemente lo definió así el Poder Judicial hace algunos años. Eso no está en ninguna norma, pero es una forma como se aplica de esa manera, pues, para el Poder Judicial. ¿Ok? Vamos a ver el tema del paquete de derechos laborales básicos de un trabajador de manera rápida. Primero, cosa que vamos a verlo con un poquito más de amplitud en la siguiente clase, el tema del contrato de trabajo. ¿Ok? Como ya les había dicho, nosotros podemos tener contratos de trabajo de forma oral, de forma escrita, a plazo indefinido,
a plazo definido, etcétera, pero siempre va a haber un contrato de trabajo. Por ejemplo, si tú contratas a una señora para que trabaje en tu casa y esta señora ingresa todos los días a las 7 de la mañana, hace el desayuno para que tus chicos vayan al colegio y se retira a las 6 de la tarde, cuando ya terminó de hacer todas sus labores, eso es un contrato laboral. ¿Firmaste contrato en algún sitio? No, no lo firmaste. Simplemente hiciste un contrato oral o un contrato verbal. ¿Ok? Significa que creaste 3 condiciones básicas. Un contrato laboral tiene 3 condiciones básicas. Como ya les había dicho, tiene un trabajo a cambio de una remuneración. ¿Ok? Un cómo debe hacer el trabajo y en qué horario debe hacer el trabajo y una relación de jefe subordinado. Esas 3 cosas siempre va a ser contrato de trabajo, sea escrito o sea oral. ¿Ok? Tú puedes decir ya, bueno, entonces yo quiero que esta señora trabaje conmigo solamente 3 meses, porque al 4.º mes, pues ya, qué sé yo, pues mi novia descansa, ya puede ayudarme en la casa, ya no estoy solo, ¿no? Entonces ya me da una mano. ¿Qué es lo que te dice la ley? Pues eso tuviste que ponerlo por escrito, porque si no, aplicando uno de los principios que hemos visto, que es el principio de continuidad del derecho laboral, el contrato se presume siempre indefinido. Tú entras a trabajar a una empresa sin contrato y creo que la regla general que todos ustedes ya conocen es, soy un trabajador a plazo indefinido, a plazo indeterminado. No tengo un plazo en mi contrato, no hay un fin de mi contrato, eso es de esa forma. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a ver bien a fondo los contratos de trabajo, cómo se hace, qué cosa funciona, cuándo es que no funciona, pero siempre, siempre, siempre uno de los derechos laborales que va a tener un trabajador es que tiene las reglas de juego establecidas mediante un contrato de trabajo. ¿Quién establece las reglas? El Estado. ¿Dónde se establecen las reglas? En su mayoría, en la primera norma que les he puesto ahí, en el texto único ordenado del decreto legislativo 728. ¿De acuerdo? Eso es. Contrato de trabajo, ahí están sus reglas de contratación. La vamos a ver a profundidad en la siguiente clase. ¿De acuerdo? El segundo derecho que tienen los trabajadores general, la remuneración. La remuneración mínima en el Perú al día de hoy está en 1.025 soles, ¿ok? Pagada de forma mensual. ¿Por qué les digo pagada de forma mensual? Si bien es cierto que todos o cualquier empleador puede decidir cómo paga, puede pagar quincena a fin de mes, puede ser que la quincena sea un adelanto y el fin de mes sea ya la liquidación del mes, puedo pagar del 20 al 10, o puedo pagar del 20 al 5, o de cualquier forma, para la ley siempre el sueldo y la remuneración va a ser de forma mensual. Porque ¿quién dice que la remuneración es de forma mensual? SUNAT. Cuando declaramos en la PLAME la remuneración siempre se hace en treintavos y del 1 al 30 de cada mes. ¿Ok? Todo lo demás lo podemos nosotros ajustar de una forma u otra, pero para la ley se paga en treintavos y de forma mensual. Puedo yo pagar semanal a los obreros, por ejemplo, ¿no? Les pago 7 días y les cobro con sus 6 días, perdón, y les pago su dominical. Pero al final, cuando lo voy a declarar para SUNAT en la PLAME, lo declaro de forma mensual. Es decir, la organización o la forma que le den, pues a la ley de la SUNAT le molesta mucho, pero cuando ustedes declaren lo tienen que hacer de manera mensual. ¿Ok? Ahora vamos a los conceptos remunerativos. Estos conceptos son los que van a ir en la planilla, básicamente. ¿Ok? La asignación familiar. ¿Quién de ustedes es papá? ¿Hay papás acá? Repito, háblenme. Yo soy mamá. Mamá. Perfecto. ¿Papás hay? ¿Hay papás? Pues si no, no saben cómo funciona la asignación familiar. A ver, Claro. esa mamá que está ahí, tu asignación familiar, ¿de cuánto es al mes? De 102.50. Cuando tú llegaste a tu empresa para que te pudieran pagar asignación familiar, ¿qué presentaste? Copia de DNI y Copia del DNI de acta tu de hijo, nacimiento. ¿correcto? Claro, y Así acta de es, nacimiento. así es. Si tu hijo está estudiando en la universidad y tiene más de 18, ¿te presentas? Ajá, y la Ya, verdad no sé.
tengo un menor de edad. Ya, Constancia de estudio, matrícula, la constancia de estudio de matrícula. ¿Hasta qué edad? 24. Muy bien, hasta los 24 años. Al manganzón lo tenemos también ahí como sustento de la asignación familiar. Efectivamente, la asignación familiar es un derecho que en toda planilla va a estar de esa forma, siempre que el trabajador haya sustentado la existencia de sus hijos en edad escolar, ¿ok? Menores de edad. Yo les pregunto acá y al aire, ¿ah? Por ejemplo, la norma de asignación familiar, que por ahí se las he puesto, me habla de hijos en edad escolar, pero los recién nacidos están dentro de la norma o no? Sí, también. También. ¿Por qué crees que están dentro de la norma? Menores de 18. Menores de 18. Pero están dentro de la norma. En su momento decía algo en edad escolar, pero están dentro de la norma por el tema del bendito principio ¿cómo se llama esto? De que cuando existen normas diferentes, se aplica la norma que más beneficia al trabajador. Eso se trabaja de esa manera. Ahora, en este caso, la asignación familiar es un monto íntegro, único. Yo puedo trabajar un día en el mes, ¿de acuerdo? Trabajé un solo día en el mes. Por ejemplo, Jorge Ledesma agarró y trabajó hasta el 2 de, ¿qué estamos? Estamos 5 de septiembre. Ya, trabajó hasta el 2 de septiembre, ¿de acuerdo? Me corresponde mi asignación familiar íntegra. ¿Saben ustedes? Se paga de modo íntegro, no se fracciona. La asignación familiar es un monto que así pases un solo día, se paga completo, no se fracciona de ninguna manera. ¿De acuerdo? Es para hijos menores de 18 años y para mayores de 18 años que se encuentran hasta los 24 años estudiando. ¿De acuerdo? El siguiente concepto remunerativo en derecho es la compensación por tiempo de servicio, la CTS, que es cada 6 meses. ¿Qué pasó? Alguien me llamó, ya les digo, cuando me quieran hablar, háblenme, interrúmpanme, díganme, ustedes están... Profesor, una consulta Dígame. sobre la asignación familiar que usted dice que es 102.50, ¿no? Sí. Yo estuve trabajando en una empresa donde en mi boleta estuve verificando y salía 74.13. O sea, Eso era antes. Eso no, era antes. bueno, este año. ¿A este año? ¿Qué régimen estaba, Claro. sabes? No. Ya, ahí me agarraste, porque me parece que cuando estás en otro régimen sí baja tu asignación familiar. Debería ser la mitad, o un poco más de la mitad. A ver, alguien acá que esté en un régimen PYME-MIPE, ¿sabe algo de la asignación familiar? Ahorita te lo respondo, ¿ya? Yo sé que cuando estás en un régimen diferente, no es de 102.5, efectivamente, debería ser de 74, ¿ya? En un minuto te lo voy a confirmar. Pero eso es factible. Lo importante en este caso es que entiendan que la asignación familiar es íntegra. Repito, no se desmenuza, no se paga por día, si tú trabajas 5 días, no la divides entre 30 y la multiplicas por 5, no, se paga completa. Efectivamente, es por otro régimen, mi estimado. Estás en régimen PYME-MIPE. Pero los demás beneficios son normales. O sea, ¿cómo es eso? Ah, Ahí entonces no está. estás en régimen PYME-MIPE, te corresponde tu asignación familiar normal, completa. Claro, porque CTS gratificación normal. Pero en la asignación familiar sí me doy cuenta de que no es 102.50, sino de Pueden haber 74.13. pasado dos cosas ahí. Te la han fraccionado o no le están calculando bien. Yo recuerdo que en alguna oportunidad yo pagaba 74 soles, pero te estoy hablando del año 2018. ¿Ya? Actualmente 102.5 la asignación familiar. ¿Ok? Y te repito, no existe forma de que se fraccione. ¿De acuerdo? Profesor, una consulta. ¿Las microempresas brindan asignación familiar? Sí, las deben brindar en otro importe, no las deben brindar en el importe general, no las brindan en 102.5. Las microempresas sí la brindan de otra forma. Lo que no te brindan las microempresas son lo siguiente que vamos a tocar, que son compensación de tiempo de servicios, vacaciones y gratificación. Ese es el caso de las micro. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, me parece que en el tema de contratación estoy especificándoles a ustedes el régimen específico por cada una, porque es importante también que lo sepan. Ahora, avancemos un poquito con la clase. Después de la asignación familiar, la CTS, ¿ok? La CTS
más o menos ustedes entienden, por 6 meses laborados es el equivalente. ¿Saben ustedes la fórmula? Se las comparto. La fórmula de la CTS. Un sexto. ¿Ah? Un Un sexto. sexto de tu gratificación de la última percibida. ¿De Ajá. acuerdo? Un sexto de tu última gratificación percibida más tu remuneración mensual. ¿De acuerdo? Más tu asignación familiar. En ese importe se divide entre 6 y se multiplica por los meses que has laborado. Entre 6, si has laborado 6 meses, por 6 meses, ¿ok? Perdón, entre 12 por 6. Esa es la forma como se multiplica la CTS. Me estaba equivocando. Entre 12 por 6. De otra forma, y para hacer un poquito más grosso modo la cosa, podríamos decir que la CTS o el importe semestral de la CTS es aproximadamente un 15% más alto que la mitad de tu remuneración. Es decir, tu sueldo a la mitad más el 15%. Ese es un aproximado de lo que vas a percibir casi siempre por CTS, a menos que tengas horas extras, a menos que tengas situaciones adicionales que ingresan. Vamos a entrar al tema de CTS con más puntualidad, con ejemplos, seguramente un poco más adelante cuando veamos ya temas de Profesor, planilla en estricto. ¿De acuerdo? una consulta. Dígame. Para el cálculo de la CTS, ¿ingresa lo que es la asignación familiar y las horas extras? Sí, por supuesto. Por supuesto. Vean, para el cálculo de la CTS ingresan los conceptos remunerativos como para todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué cosa no ingresa para CTS, vacaciones, gratificaciones? Por ejemplo, movilidad, que es un concepto no remunerativo, una bonificación extraordinaria, que es un concepto tampoco que no es remunerativo, a menos que se dé 3 veces, pero para todo lo demás sí entra. Entra tu promedio de horas extras, entra tu promedio de comisiones, si eres vendedor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para eso sí ¿Escolaridad, entra. ¿Aló? escolaridad también ingresa? No, 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 no. No, no, escolaridad no. Escolaridad no. ¿Por qué escolaridad no entra? Primero, escolaridad siempre es un monto que se pacta con los trabajadores, no es un monto legal. La escolaridad es un monto que se puede pactar, por ejemplo, en un convenio colectivo, en un pliego, ¿de acuerdo? Si el sindicato. O puede el empleador darla graciosamente y decir, no tengo sindicato, pero ¿sabes qué? Como estamos febrero y ahorita en marzo todo el mundo me va a pedir préstamo, ¿no sabes qué? Vamos a dar 200 soles de escolaridad a todos los papás que tienen hijos en edad escolar, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, la escolaridad vendría a tener el tratamiento de una bonificación y tendría el tratamiento de una bonificación extraordinaria, porque se da una vez y no entraría como concepto remunerativo a formar parte de lo que es CTS, vacaciones o gratificaciones. ¿De acuerdo? La escolaridad no es que sea un porcentaje de No, algún monto, sino que lo da no, el no. empleador. La escolaridad la da el empleador. Tú puedes pactar con el empleador una escolaridad de cualquier monto. Vean, por ejemplo, hay empresas extremadamente bonitas donde tienes de 600 a 1000 soles de escolaridad los meses de febrero. Incluso puedes pactar escolaridades por hijo, como pasa en varias de las mineras, pero la escolaridad no es un monto legal. La escolaridad es un monto que lo pacta y que lo toma el empleador. ¿Ok? Chicos, repito, no puedo ver yo las notificaciones que me están mandando. No entiendo bien el por qué. Si tienen alguna pregunta o algo que consultar, me hablan. ¿De acuerdo? Ok, continuemos entonces. Como yo les estaba diciendo, asignación familiar, CTS, vacaciones. Vacaciones. Ustedes más o menos ya lo deben saber, me imagino. Tú trabajas 12 meses y tienes derecho en régimen federal a 30 días de descanso pagados. ¿De acuerdo? En régimen PYME-MIPE, 15 días pagados. Gratificaciones. Importante que entiendan una cosa. En gratificaciones, ustedes tienen 2 gratificaciones por año por ley. ¿Ok? Una en julio y una en diciembre. Esas son las legales. También existen empresas que tienen 4 gratificaciones. ¿Qué significa? Pues tienen las legales, pero nada impide que el empleador diga, ¿sabes qué?
Por ejemplo, tú trabajas en una empresa norteamericana. Uy, el Día de Acción de Gracias te doy una pequeña gratificación de 250 soles porque es el Thanksgiving, ¿no? Por ejemplo. Y el día, qué sé yo, pues el 4 de julio, por el aniversario de los Estados Unidos de la Independencia, te doy también una bonificación, una gratificación adicional. Las gratificaciones legales son las de 2 años, perdón, son las 2 gratificaciones semestrales que se tienen en julio y diciembre, pero se pueden pactar más. ¿Ok? Y finalmente, las utilidades. Las utilidades, que yo creo que Perú como país debe ser el país donde más reacios son los empresarios a compartir utilidades. Las utilidades no son otra cosa que un porcentaje de las ganancias netas después de impuestos que tiene una empresa. Se presentan muchísimo en empresas productivas. Nada impide que en una empresa de servicios no se presenten, porque utilidades son ingresos, utilidades, básicamente, ¿ok? Y se distribuyen de esa forma, ¿no? El 10% de la utilidad total de la empresa después de impuestos se distribuye entre todos los trabajadores, tomando como base la remuneración de los trabajadores y los días laborados dentro del año en que se han generado esas utilidades. Eso es lo que se genera como utilidades para el trabajador. A veces es un sueldo, a veces un monto menor, diferente. Esos son los conceptos remunerativos. También son conceptos remunerativos las horas extras de los trabajadores, ¿de acuerdo? Las horas extras de los trabajadores, por ejemplo, tú tienes tu horario de trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿correcto? Hoy día, porque, qué sé yo, pues estás en cierre de mes, te quedas hasta las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces tú ahora salías a las 6. Tus 2 primeras horas son al 25%, es decir, tomas tu remuneración mensual, ¿de acuerdo? Tomas tu remuneración mensual, la divides entre la cantidad de horas que tienes al mes, digamos, 240 horas, por ejemplo, ¿ok? Tienes tu remuneración o tu valor hora. Ese valor hora al 25%, ¿ok? Son tus 2 primeras horas, de 6 a 7, de 7 a 8. Tu tercera hora al 35%, de 8 a 9, por ejemplo, ¿ya? Y si fuera un día, digamos que es un día domingo, tú no tienes que ir a trabajar el día domingo, ¿ok? O es un día sábado en la tarde, ya cumpliste tus 48 horas completas, digamos, tu hora extra es al 100%, ¿de acuerdo? Eso es importante que se sepa también, porque muchas empresas, el día sábado, por ejemplo, pasan sus horas de una manera diferente y no están bien pasadas, simplemente, ¿no? Luego, otro derecho laboral que tienes dentro del paquete es tu día de descanso remunerado. Normalmente nosotros tenemos un máximo semanal de 48 horas semanales laborales. ¿Ustedes se han tratado con esa discusión que están hablando para reducirlas a 40 o a 45, creo? ¿Han leído algo de eso o no? ¿Saben de eso? ¿Se han informado? ¿Tienen idea o no? Yo no, profe. ¿Ah? ¿Cuántas horas hacen ustedes como máximo en la semana? 48, ¿correcto? Así es. Son Correcto. 48 semanales. En Perú hacemos 48 horas laborales semanales y no incluimos la hora de refrigerio. La hora de refrigerio está fuera de las horas laborales. Es decir, si tú trabajas, digamos, de 8:30 de la mañana a, ¿qué hora es? 6:30 de la tarde y tienes una hora de refrigerio de 1 a 2, estás haciendo, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, 9 horas laborales por día. ¿De acuerdo? Eso significa que si haces 9 horas laborales por día, en una semana de lunes a viernes hiciste 45 horas laborales. Tienes 3 horitas que le debes a tu empleador, que puedes hacerlas el día sábado, digamos, de 9 de la mañana a 12 del día, por ejemplo, ¿no? 48 horas máximas. Y ese es un dato para que ustedes más o menos lo tengan. Es una de esas cosas innecesarias que me gusta comentarles a las personas a las que les enseño cosas. En América del Sur somos el único país que trabaja 48 horas. En Chile se trabajan 40 horas. En Argentina se trabajan 45 horas.
Bueno, Bolivia sí, le soy sincero, Bolivia no sé. Podría ser que se trabajen 48 horas, no estoy seguro. Pero sí sé que en Ecuador y Colombia son 45 horas como máximo. Acá salió hace unos meses, en marzo, si no me equivoco, salieron dos proyectos de ley. Uno de ellos es un proyecto de ley que yo les digo, sí o sí lo van a aprobar antes de octubre, que es el de reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas. Y eso sí o sí va a ser así, ¿eh? Les digo. El otro proyecto que salió fue el de integrar la, eh, el horario de refrigerio dentro de la jornada de trabajo, lo cual, en términos generales, si ustedes se ponen a pensar, llevaría la jornada laboral a 43 horas semanales, normalmente. Si contamos que son 5 días a la semana, de lunes a viernes, el sábado obviamente no almuerzas, no almuerzas en chamba, quiero decir, ¿no? Ese era el otro proyecto que había salido. Uy, acá salieron mis amigos de la Sociedad Nacional de Industrias a decir, no, no puedes reducir la jornada laboral a 45 horas, menos a 43, las empresas van a quebrar, vamos a sufrir todos, desempleo, crisis, incremento de precios. No, en realidad no es así. En realidad, la mayor parte de países del mundo usan 45 horas y no 48 horas. ¿De acuerdo? Las 48 horas o se usan en regímenes bastante anticuados, pues, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Dónde se usan 48? Ni en México se usan 48 horas. En los Estados Unidos no recuerdo bien cómo era el sistema, pero creo que no hay un mínimo ni hay un máximo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí puedes trabajar 50 horas, no pasa nada. Pero entre los países que tienen una legislación laboral, el tema de las 48 o 45 horas viene a ser lo normal, viene a ser 45 horas. Acá seguimos un poquito en la edad de la carreta y tenemos 48 horas. Ya en algún momento, ya les digo, antes de octubre, acuérdense de mí, o aprueban incorporar el refrigerio a la jornada laboral, o van a reducirnos la jornada a 45 horas y vamos a ser un país moderadamente civilizado en cuestiones de derecho laboral, en cuestiones laborales. Bueno, sigamos. El descanso semanal remunerado funciona de esta manera. Tú cumples tus 48 horas, tienes un día de descanso. Es decir, de lunes a sábado cumples tus 48 horas, todo el resto es descanso, hasta la semana siguiente, hasta que comience el nuevo día lunes. Ese descanso semanal tiene unas reglas bastante interesantes para que ustedes más o menos las analicen. La primera regla normal tiene que ver con las horas extras, ¿ok? El 100%, es decir, el día de descanso semanal se paga el doble del trabajo, básicamente. Segundo, el día de descanso semanal también puede acumularse, ¿ok? Eso es lo que nosotros vemos cuando vemos en mina los trabajos en régimen. El famoso 14x7, el 21x14, creo que lo llevan ahora, ¿no? Es decir, trabajas sin descansar 14 días y descansas 7 días. Trabajas sin descansar 21 días, descansas, no son 14, creo que son 11 días, ¿no? Eso significa que el descanso semanal obligatorio puede ser absolutamente acumulativo, no pasa nada con respecto a él. Ojo, diferente es el caso de los feriados. Existen feriados de diversa categoría. Hay feriados que son los feriados calendario, que son los feriados que ya, pues ya no ya. 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Ahí tú pagas el doble, no pagas el doble, pagas el triple, por eso es un feriado especial. 1 de mayo, ¿no? 25 de diciembre, 28 y 29 de julio. Son feriados especiales en los cuales no solamente no se pueden canjear, sino que es como si fuera un super feriado, como si fuera un super día de descanso. ¿De acuerdo? Tienen una regla diferente a la regla normal del día de descanso. ¿Ok? Otro derecho más que tienen todas las personas que integran o que ingresan a un régimen laboral es de salud, la atención del Seguro Social de Salud. Esto viene a ser una aportación del empleador. Cuando veamos con más detalle, planilla, van a ver ustedes las diferencias que hay entre aportaciones y contribuciones. Se las resumo rapidito. Las contribuciones, por ejemplo, son las que ustedes hacen de su sueldo. Es decir, tú tienes un sueldo mínimo de 1.025 soles y tú pagas un fondo previsional, como es el de la ONP, ¿no? Tu 13% de la ONP,
lo pagas de tu fondo, de tu sueldo de 1.025 soles. Es decir, agarras tus 1.025, lo multiplicas por 13% y te descuentas ese importe y tú cobras la diferencia, ese importe va para la BNP. Ya, las contribuciones son las que hace el empleador, no te las descuentan del sueldo. Ese es el caso de salud. El 9% de tu monto remunerativo, reitero, remunerativo, es decir, de tu sueldo, ¿ok? De tus bonificaciones, de tus horas extras, de tus comisiones, no de tu movilidad, nunca de tu movilidad, ni de ninguna bonificación que no sea remunerativa, el 9% se aporta a esa salud. ¿Para qué? Para que tú puedas ir y atenderte con tu familia en esa salud y, bueno, pues tengas derecho a una atención moderadamente correcta, ¿no? ¿Podrías Dígame. repetir el 9% de dónde sale? A ver, imaginemos que ganas, vamos a simplificarlo, ¿ya? Imaginemos que ganas 1.000 soles, ¿de acuerdo? Tienes tus 102.5 soles, además de lo que es tu asignación familiar, ¿de acuerdo? Además trabajaste varios días hasta tarde y tienes 100 soles más de lo que es horas extras en total. Entonces tienes hasta ahorita, a ver, ¿cuánto es? 1.202.50 soles. ¿De acuerdo? Esa es tu remuneración. De esa remuneración tú vas a sacar lo que corresponde a la AFP o ONP, sea el 13% de la ONP si estás en el sistema nacional, o sea el porcentaje, que obviamente varía desde el 11.64 creo que es, por ciento, hasta el 13 algo por ciento, en los casos de que estés en AFP. Eso es una contribución. ¿Ya? De este importe, el 9% lo va a calcular tu empleador, no te lo va a descontar a ti, sino que lo va a pagar tu empleador a salud, de ese importe. Ingresan todo lo que es remunerativo. Repito, para que ustedes sepan qué es remunerativo y qué es no, y qué no lo es, remunerativo es todo aquello con lo que ustedes pueden hacer lo que a ustedes les viene en gana. Sueldo, remuneración, asignación familiar, horas extras, comisiones, por ejemplo, comisiones por venta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una bonificación regular, todos los meses reciben una bonificación, esa bonificación también se integra como concepto remunerativo y toda esa masa, todo ese bloque constituye su remuneración. Sobre eso es que se saca el 9% y ese es el 9% que se paga de salud. ¿De acuerdo? Eso lo paga tu empleador. ¿Y qué pasa si tengo una falta? Me descuentan, también implica para poder Claro. calcular las CTS, Por supuesto, baja. Todo baja. Las faltas, a ver, para todo el cálculo de conceptos, excepto asignación familiar, ¿ok? Para compensación de tiempo de servicios, para vacaciones, gratificaciones y utilidades, importante es el concepto de días laborados por el trabajador. Si tienes una falta, evidentemente vas a tener un poquito menos en cuestión de CTS, un poquito menos en vacaciones, un poco menos en gratificación y un poco menos en utilidades. Igual en este caso, ¿ah? Igual en el tema de salud. ¿Por qué? Porque tu sueldo sale menos. Pues. ¿No es así? Si tú ganas 1.000 soles y faltas un día, ¿cuánto te vas a descontar? Creo que son 30 soles, 33 soles, ¿correcto? Entonces, tu monto total es de 900 y pico soles, 9.000 soles. Evidentemente, pues tienes una diferencia ahí para el tema de salud. Y a la larga, cuando haces tu cálculo completo de compensación de tiempo de servicios, asignación familiar y vacaciones, gratificaciones y utilidades, te repito, imagino que esos cálculos en detalle los vamos a ver cuando veamos planilla, definitivamente pues se reducen, ¿no? Se reducen. ¿Ok? Continuemos acá. El seguro vida ley. Hay dos seguros, ahí no he puesto el otro seguro. ¿Ya? Hay dos seguros que se tienen obligatoriamente cuando uno entra a trabajar. Uno de ellos es el seguro vida ley. El seguro vida ley no es otra cosa más que un seguro de vida. Hoy entras a trabajar a una empresa y la empresa tiene la obligación, dentro de los 30 días siguientes, de contratarte un seguro de vida, ¿ok? Que es específicamente creado para temas laborales.
Ahora, el seguro de vida ley no implica que tú te mueras dentro del trabajo, necesariamente, te puedes morir en tu casa, ¿ya? Y el seguro de vida ley es entregado a tus deudos, ¿ya? Es un tema que antes se manejaba de una manera diferente, se hacía con trabajadores que tenían cierta antigüedad, hoy en día es para todos y lo manejan las empresas de seguro como un seguro, digamos, es un seguro relativamente barato para una empresa. Y lo que te pagan, les digo porque en época de pandemia tuve varios casos de trabajadores que lamentablemente fallecieron. Lo que se le paga a una familia con el seguro vía ley va entre 10.000 y 20.000 soles, más o menos, aproximadamente. Depende de con quién lo contraten también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede si no tienes seguro vía ley y un trabajador tuyo fallece? Tienes que pagarlo como empresa. Tienes que pagar el importe que correspondería a un seguro vía ley, lo tienes que pagar como empresa como indemnización para la familia. Eso es súper, súper importante. Profe, ¿y hay algún porcentaje de este seguro de vida ley? Me agarraste, sí hay, pero no me acuerdo. De verdad no lo sé de memoria. Lo único que te puedo decir es que está en base a tu remuneración. ¿Ya? Cuando tú presentas, y acá hay una malcriadez que hacen muchas empresas, ¿ya? El seguro vida ley está en base a la remuneración que tú percibes. Si tú ganas 1.000 soles o ganas 10.000 soles, es proporcional a lo que percibes, lo que se va a pagar como seguro de vida ley, tanto al contratarlo como lo que vas a percibir o lo que van a percibir tus beneficiarios. ¿De acuerdo? No me acuerdo ahorita el porcentaje. Te soy sincero, no me acuerdo el porcentaje. Porque es una fórmula en la cual, o sea, no es que sea un porcentaje de tu remuneración, eso quizás es para el pago, pero quizás es una fórmula, que creo que es lo más importante, de lo que deberías dejar de ganar en 10 años y de esa manera se multiplica. Imagino que el seguro de ley no debe ser superior, o sea, en monto de porcentaje al seguro complementario de trabajo de riesgo, que es lo siguiente que vamos a hablar. Normalmente, estos están por debajo del 1% de la remuneración, ¿de acuerdo? Que es lo que paga el empleador por esto. Solamente en casos excepcionales, tanto el seguro vía ley como el seguro complementario de trabajo de riesgo van sobre los 2 punto algo, 3 punto algo, y es para casos de riesgo extremo, por ejemplo, para personas que trabajan en socavón de mina, para personas que trabajan con explosivos, para personas que trabajan en actividades náuticas, etcétera, ¿no? Para trabajos de alto riesgo, sí se tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo y un seguro vía ley especial. No es el caso en este caso. Pero, bueno, a ver, grosso modo, el seguro vida ley es un seguro de vida que contrata tu empleador para que en caso de que tú fallezcas, los deudos cobren una cantidad de dinero que va en proporción a tu remuneración. Lo que paga el empleador por este seguro vida ley varía dependiendo de la empresa de seguros, pero también está en proporción a la remuneración del trabajador. ¿Cuál es la gran barbaridad que hacen muchos empleadores y muchos jefes de recursos humanos, que a mí no me gusta porque es terrible? Es que presentan una planilla. Por ejemplo, yo contrato con Mafre, ¿no? Y Mafre le lleva a la empresa todos los seguros de la empresa, le lleva terceros, le lleva garantías, le lleva el seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros. Entonces yo le digo a mi broker, oye, ¿sabes qué? Pucha, que no puedo pagar 1.500 soles mensuales por toda mi planilla para seguro vida ley. ¿Y qué cosa es lo que hace el broker? Te dice, ah, ya, pero fácil, pues declararlos a todos en el mínimo. Oye, ¿se puede hacer eso? ¿Le dice eso? Y el broker, irresponsable, que solamente le interesa ganar ¿cómo se llama eso? La comisión por el seguro que le estás contratando, te dice, declara a todos en el mínimo. Y tú agarras y declaras a todos, pues, ¿no? Tu gerente que gana 10.000 soles lo pones en 1.025. Tu jefe de producción que gana 6.000 soles lo pones en 1.025. Entonces, en vez de pagar 1.500 soles al mes, terminas pagando 650 soles, pues, ¿no? Todo está bien, repito, hasta que te cae una inspección general de Sunafil, y cuando el inspector de Sunafil te dice, a ver, pásame tu seguro vía ley, sacas tú orgulloso tu seguro vía ley, y te hace la observación, pues, a ver, muéstrame todos, señores, pídele el reporte de pago. Pucha, y te agarra a uno de ellos, te clavan una multa, pero que vale por todo lo que has dejado de pagar. Peor,
situación pasa, si de casualidad, y me ha pasado a mí, por eso es que nunca más lo he vuelto a hacer, fallece uno de tus trabajadores. En mi caso falleció un jefe de producción. Lamentablemente, no habíamos declarado su remuneración completa. Habíamos declarado al 50% su remuneración. Vino la familia, me hizo un show, al final la empresa es la que tiene que pagar lo que dejas de pagar por seguro, lo paga la empresa. Sunafil te fiscaliza, te multa igual tienes que terminar pagando, es una mala idea hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el seguro vía ley. El otro seguro, que también es un seguro que se contrata con privados, puede contratarse con el salud, pero lo más frecuente es que se contrate con privados, es el seguro complementario de trabajo de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo es para todas aquellas actividades que están en la norma de trabajo de riesgo descritas como actividades de riesgo. En riesgos hay diferentes tipos de riesgos, pero en términos generales, riesgo, por ejemplo, un trabajo de riesgo, por ejemplo, es el del chofer del camión que sale a hacer tu distribución de productos. Un trabajo de riesgo es el de tu operario que maneja máquinas de poder, esmeriles, soldadores, caldereros que manejan sierras, por ejemplo, ¿no? Un trabajo de riesgo es el del grifero, que se expone a inhalación de gases, a explosiones, etc. Un trabajo de riesgo es el del almacenero, que se expone a caída de objetos, a lesiones lumbares o lesiones en la columna al momento de manipular cargas, ¿no? Un trabajo de riesgo es el del minero, que entra al socavón, o el que está trabajando en tajo abierto, porque trabajas en un campo donde hay múltiples factores que te pueden accidentar. Otro trabajo de riesgo, todo el mundo se vacila de eso, es el del jefe de recursos humanos, por ejemplo. El del jefe de recursos humanos es un trabajo de riesgo siempre que esté en un área de producción junto con los demás trabajadores que están en un trabajo de riesgo. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué de riesgoso puede tener el trabajo de un contador? Si el contador ni se mueve su silla. Bueno, si la silla del contador y su oficina están dentro de una planta, junto con todos los demás trabajadores que hacen trabajos en trabajo de riesgo y se expone a inhalación de vapores, por ejemplo, si es una fundición, a explosiones, si es una fundición, a que pueda romperse un esmeril y caerle una esquirla en el ojo, ese contador también está dentro de los supuestos de trabajo de riesgo. ¿Ok? El trabajo de riesgo, repito, también, al igual que el seguro vía ley, es un seguro que se contrata, por tu empleador. Puede ser contratado con el Salud, como puede ser también contratado con Mafre, con RIMA, con Pacífico, con Sanitas, con cualquiera de esas empresas particulares, ¿ok? Para que cubra tu trabajador cuando se accidenta. Pues entonces, cuando el esmerilador del que estamos hablando, el chico pues que no quiere hacer caso al segurito y todo lo demás, se corta la mano con el esmeril. Entonces, y tiene seguro complementario de trabajo de riesgo porque su trabajo es de riesgo. Agarras al trabajador y no lo llevas a salud. Claro que si lo llevas a salud lo van a atender en emergencia, por supuesto. Pero si tienes SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, lo llevas a una clínica de RIMAC, como por ejemplo puede ser la clínica de Salio en San Borja, puede ser pues cualquier clínica que esté afiliada a RIMAC, ¿no? Qué sé yo, la Ricardo Palma, lo llevas al Internacional, lo llevas a la clínica Delgado, y en la clínica Delgado, con el SSTR, comprado por el empleador, lo van a atender hasta el término de su tratamiento completo. El seguro complementario de trabajo de riesgo tiene dos variantes, es de dos tipos. Siempre se contratan los dos. Uno es para accidentes generales como ese que acabo de escribir, y el otro es para casos de invalidez sobreviniente. Por ejemplo, mismo ejemplo, el esmerilador le revienta el disco del esmeril porque está sin guarda el esmeril, le quitó la guarda, ¿no? Le revienta el disco del esmeril y queda tuerto. Si alguno de ustedes ha hecho contratación, ustedes saben que muchas veces para operar máquinas de poder no podemos contratar personas que tienen alguna discapacidad. No puedes contratar personas que le falta un ojo, no puedes contratar personas que no tienen los dedos completos, no puedes contratar personas que tienen problemas lumbares o problemas para caminar o para poder desplazarse porque los estás arriesgando a que se accidenten. Bueno, en este caso, cuando hay un accidente discapacitante, el seguro complementario de trabajo de riesgo lo que hace
es que asume la pensión vitalicia del trabajador. Es decir, el trabajador se va a su casa y la empresa de seguros le paga una pensión vitalicia basada en su remuneración al momento de su accidente. ¿Ok? Y finalmente, los temas de seguridad y salud ocupacional, como ya les expliqué en un momento, la empresa tiene un deber tutelar completo sobre los trabajadores. Si los trabajadores se accidentan, la empresa siempre, sí o sí, entra en investigación porque es la responsable de evitar que el trabajador se accidente. Puede parecer ridículo, pero así es. La empresa tiene que ver al trabajador como si el trabajador fuera un infante que no tiene la capacidad de cuidar de sí mismo. Esa es la forma. ¿Ok? Bueno, ese es el marco general de derechos que tiene un trabajador dentro de la ley peruana. Tiene muchos más, como por ejemplo en temas de despido, tiene muchos más como en temas de hostilidad laboral, en temas de acoso laboral, en temas de hostigamiento sexual, que son, lamentablemente, son una de las cosas más frecuentes que existen en Perú, ¿ok? ¿No? Tienen muchísimos más, pero esos que les he dado son los básicos, son los más importantes, ¿ok? Bueno, a ver, señores, en lo que casi ya no nos queda nada, pero preguntas. Profesor, ¿Algo que se ¿y quede en tintero? ¿Alguna pregunta? cómo sé que tengo ese seguro SSTR, algo así? Ah, tu empleador tiene la obligación de dártelo. Es decir, si por ejemplo tú trabajas en una planta industrial y la Claro, planta es de alto riesgo, porque hay calderos, digamos, ¿no? O es una fundición, o es un sitio de metal mecánica donde hay esmeriles funcionando, material particulado. La empresa tiene la obligación de decirte, ¿sabes qué, Jorge? Acá está tu seguro de trabajo, tu seguro complementario de trabajo de riesgo, estás asegurado, ¿de acuerdo? Es más, no solamente te doy tu papel de tu seguro complementario de trabajo de riesgo, te doy charlas para que sepas cómo usarlo, porque muchas veces el SSTR te puede ayudar también si, por ejemplo, bajas de la combi llegando a tu trabajo y te torces el pie y te fracturas la pierna. No estás en tu trabajo, no estás realizando ninguna actividad laboral, estás llegando a tu trabajo, pero hasta eso te cubre el SSTR también. ¿Ok? No te va a cubrir cuando te estás bañando en la ducha, ¿no? Yendo para trabajar, pero sí cuando estás llegando a tu trabajo, por ejemplo. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Nada más? ¿O ha sido esta clase muy aburrida? ¿O soy excepcionalmente bueno dictando? ¿Todo claro? todo claro, profe, excelente. Excelente. ¿Les gustó? Yo espero que para la siguiente, Está bien, ustedes son, profe. ¿sí?